Buenas, estudiante Conet. Espero que se encuentre muy bien. Esta clase es de estudios sociales para el nivel de 11º año. Unos puntos importantes antes de empezar que me gustaría por favor tomen en consideración. El video no es largo. Se trata de resumir y compactar toda la información en un video corto. Ojalá pueda verlo de manera completa. Entonces, en un lugar cómodo, donde usted se sienta cómodo o cómoda, para que el video pueda ser aprovechado en su totalidad. Las páginas de la antología, por si gusta guiarse con el material de la antología, van de la página 99 a la 124 y mi nombre es Luis Adrián, trabajo para la sede de Punta Arenas y mi número de teléfono está ahí, así que cualquier duda que usted tenga, por favor, no duden en escribirme. Con muchísimo gusto la voy a atender y le voy a atender eh, lo antes posible. Bueno, vamos al inicio. ¿Qué es lo que pasaba en Costa Rica? ¿Qué es lo que pasaba en Costa Rica para 1980? Bueno, hay varias cosas importantes que hay que tomar en cuenta. La década de los 80 trae muchos cambios a nivel internacional. Eh, e- es un momento todavía donde se vive el tema de la Guerra Fría, así que hay una bipolaridad importante. Sin embargo, se vienen dos crisis muy seguidas, una de otra, por los precios del petróleo, y eso es lo que va a generar en el país, bueno, y en todo el mundo en realidad, o perdón, una gran parte del mundo, una crisis importante por los precios del petróleo. La primera se da en 1973 y la segunda se da para 1979, bueno, 78, 79. Y en ese contexto, pues Costa Rica sale afectado. Costa Rica no es un productor de petróleo y por lo tanto debe comprar petróleo. Y como el petróleo, pues básicamente mueve todo y está vinculado a la economía, no queda otra opción que asumir ese gasto. Los países productores de petróleo, o bien conocidos también como la OPEP, deciden aumentar drásticamente el precio del petróleo y eso aumenta las economías eh, en un alto impacto. Así que vamos a ir viendo detalladamente qué fue lo que ocurrió acá y cómo Costa Rica trata de salir de esa situación. Bueno, aquí podemos ir viendo algunos aspectos importantes de datos para entender cómo estaba un poco el asunto de los temas del petróleo y la situación económica en Centroamérica y en general. La OPEP, como mencionábamos anteriormente, o bien la Organización de Países Productores de Petróleo, toma la decisión de aumentar el precio del crudo en 1973 y otra vez en 1979, eh, lo que cambia posteriormente cuando los precios del petróleo se multiplican por 5 en el lapso de 1973-74 y posteriormente cierran con un 150% más en el precio de 1979-80. Así que el aumento es, como lo vemos en estos datos, verdaderamente significativo. Eso es lo que conlleva, pues, gran parte importante de la crisis. Eh, la crisis de 1980 en Costa Rica no solo es exclusiva para este país, sino que también implica un fuerte impacto para Centroamérica. Aquí vemos entonces que para 1980, eh, para Centroamérica específicamente, pasó de aproximadamente 60 millones, 60%, que representa el 60% de la población, eh, a 18 millones de la población centroamericana en pobreza extrema. Para 1990, las cifras de pobreza rondan el 68% de la población, las de pobreza extrema el 46%, y en cifras absolutas son 20 millones y 14 millones de personas en pobreza extrema respectivamente. Estos son datos de la misma CEPAL para 1982, así que podemos ver que no solo para Costa Rica, sino que para todo Centroamérica, el impacto de la crisis fue importante. Eh, en Costa Rica, ya propiamente en nuestro país, pues vemos que el tema del salario real mensual pasó de 1.441 colones a
858 colones para 1982. Es decir, que la gente vio significativamente una reducción en la forma en que podía acceder a algunos productos y servicios. Y bueno, lo vemos aquí también con el tema del dólar, porque el dólar afecta principalmente los productos de importación, porque su precio aumentó. Eh, la crisis ocasionada por el incremento del precio del petróleo a nivel mundial incrementó el tipo de cambio de 8,60 por cada dólar en 1980 a 60 colones por cada dólar en 1982, lo cual implica, desde luego, un impacto muy fuerte en la economía interna costarricense. Se reduce un poco la producción, se incrementan los precios de productos importados y, como lo muestra la imagen, hay un aumento importante de la pobreza y de la desesperanza económica del país. Se vive una crisis interna bastante importante. Eh, También para esta época se da un deterioro y un posterior cierre de los estancos. Los estancos eran, tal vez no todos lo recuerden, pero los estancos eran como un tipo de pulpería, pero del Estado. Así que los estancos estaban vinculados al Consejo Nacional de Producción y el Consejo Nacional de Producción le compraba a los productores costarricenses los productos que luego vendían al estanco. Así que eran productos de carácter nacional y al mismo tiempo un poco más baratos, un poco más accesibles para la población. Esos estancos, habían más o menos 104 estancos en todo el país y la crisis de los 80 deteriora el sistema. Así que aparte de ver en la población costarricense una disminución en sus ingresos, un aumento de los precios de los productos de la canasta básica, los estancos también empiezan a deteriorarse y la población ve cada vez más en riesgo su seguridad familiar, propiamente con la adquisición de alimentos. Esta crisis, perdón, tiene causas importantes. Algunas son externas y otras internas. Vamos a ver primero las externas porque son las que llegan o están vinculadas a lo que está fuera del país. Bueno, primero, como una causa externa está la recesión mundial, porque todo el mundo entra en una crisis y una recesión significa una reducción, una paralización de la economía, en algunos términos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no quisieron prestar más dinero a Costa Rica, más bien cambian un poco la forma en que nos prestaban dinero y eso también genera que los intereses aumentaran, el colón se devalúa. Cuando se habla de devaluación es que el colón vale menos con respecto a otra moneda y entonces con relación a lo interno del país, el colón cada vez alcanza para comprar menos cosas. Eso es lo que podríamos entender como una devaluación, como cuando compramos una caja de leche en 500 y un mes después vale 550. Devaluación e inflación van de la mano. Y también estallan en Centroamérica conflictos centroamericanos, tal vez el más cercano que tuvimos desde luego fue el conflicto en Nicaragua, por ser un país fronterizo con nosotros. Eh, y en Nicaragua, pues se da todo este conflicto interno de la guerrilla o de las guerras civiles internas con eh, liderados principalmente por bloques comunistas. Eh, en El Salvador, pues también está este grupo, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que también de corte comunista, pues busca eh, luchar violentamente contra las fuerzas del gobierno para derrocar ese tipo de movimientos, ¿verdad? Ese tipo de política. Este, en Nicaragua el Frente Sandinista pues tiene el mismo rumbo y eso también afecta de alguna forma a la economía nacional porque ponen mucha atención en la región centroamericana. A lo interno había un exagerado proteccionismo, eso quiere decir que el mismo Estado mantenía políticas de proteccionismo a las empresas nacionales o que estaban dentro del país y eso también afectó un poco la competencia que a la larga pues trajo también un importante impacto en la producción cuando una crisis se acerca como la que estamos viendo ahora. Hay un creciente endeudamiento, eso es indiscutible. El país se endeuda enormemente.
hay una pérdida de inversión, un aparato estatal muy amplio, quiere decir que habían, aunque no es necesariamente malo para ese contexto, sí lo implica, que había una serie de instituciones, em, bueno, productivas que generaban o tenían un amplio margen dentro del Estado. Algunas eran completamente nacionales y otras de carácter mixto, lo que generaba que a fin de cuentas el Estado fuera el mayor patrón. El 60% de la población trabajadora estaba contratada por el Estado. Y eso pues también implicaba un gasto importante. Y por último está la política cambiaria del dólar colón, que fue inadecuada para este contexto, donde generó más bien que el colón cayera con respecto al dólar y eso también afectó mucho la economía. Hay una serie de consecuencias importantísimas que no podemos dejar pasar de lado. Eh, Vamos a verla en dos bloques. Hay consecuencias sociales como la alta inflación, el aumento de los precios al consumidor que fue significativo, los salarios reales disminuyen, el desempleo aumentó y hay una escasez de alimentos principalmente relacionada con la especulación. La especulación en este caso implica como esconder alimentos para que la percepción de que no haya alimentos eleve el precio de ese producto. A nivel económico está, pues claramente que el gobierno pierde sus reservas de dinero porque hay una crisis importante económica, el gobierno queda sin dinero, hay una devaluación importante del colón, se encarecen los productos que se importan, eso es muy importante. Costa Rica traía de afuera muchas cosas y los productos que se traían de fuera pues se suben de precio. Se triplicó la deuda externa y el costo de la vida se elevó. Estas son las dos consecuencias o dos variables que ustedes van a también a requerir para completar esta última evaluación. Son consecuencias sociales y económicas que a nivel general están un poco unidas, pero pueden categorizarse de manera diferente. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo el país logra, o entre comillas, logra salir de todo este asunto? Bueno, llega ayuda extranjera. Llegan 352 millones como una forma de renegociación de la deuda por parte de Estados Unidos, 165 millones por la Agencia Internacional para el Desarrollo, 90 millones del Fondo Monetario Internacional, 46 del BID y 24 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esta plata pues llegó como una forma de aliviar o de subsanar la crisis, pero Costa Rica también debía asumir responsabilidades. Esas responsabilidades o las más fuertes, las más importantes, llegan con los famosos PAES. Un PAE significa Programa de Ajuste Estructural y el programa de ajuste estructural lo que buscaba era que el país cambiara su modalidad productiva a través de ciertas directrices que daban los organismos financieros internacionales. Eran cuatro PAES, en total se aprueban tres. El primero llega con Luis Alberto Monge en su periodo de 1982 al 86. Este PAE venía girado por 80 millones de dólares. Luego, con el primer gobierno de Oscar Arias, entre el 86 y el 90, llega el PAE 2, 200 millones de dólares. Y con Rafael Ángel Calderón Fournier, entre 1990 y el 94, llegan 350 millones de dólares. Cada uno de los PAEs implicaba una serie de características como cierre de empresas públicas, por ejemplo, privatización de otras empresas públicas también, una serie de medidas como en el caso del segundo PAE también se acordó abrir la banca privada con el gobierno de Oscar Arias y también ir poco a poco dándole un cierre técnico al CNP, que si bien hoy todavía eh, lo vemos funcionar, ya sus actividades se han reducido mucho y el apoyo que da a los pequeños productores es bastante bajo. Bueno, entonces vemos que Costa Rica asumió tres importantes PAEs que implican una deuda importante, una deuda amplia. Eh, ¿Cuál es el impacto que estos PAEs trajeron para Costa Rica? Bueno, no necesariamente son positivos. A nivel de la estructura productiva, eh, su impacto indica que la estructura productiva sigue siendo débil, sigue siendo dependiente, perdón, hay un error ortográfico en esa palabra, sigue siendo dependiente de los mercados extranjeros y los productos nacionales o que se producen a lo interno del país son afectados debido a los tratados de libre comercio, porque
el precio del producto nacional pues no es comparable con el precio que llega de otro país que es un gran productor, por ejemplo, de maíz, arroz. No podemos competir con China, por ejemplo, en el tema del arroz o con Argentina. Entonces los productos de la estructura productiva generalmente se ven afectados. El empleo, pues si por alguna parte las empresas privadas que llegaron en la modalidad, en la modalidad de zona franca captaron gran cantidad de mano de obra, pues el empleo siguió en aumento, el desempleo, perdón, siguió en aumento y los salarios también se vieron afectados. La calidad del salario se vio ampliamente afectado con este periodo. La salud, pues en referente a la atención de salud, también se vio comprometido porque se presenta como insuficiente la infraestructura, la atención, el dinero para atender la salud para este periodo propiamente se ve como que no alcanza. De hecho, para los años 90 se suspenden algunos sistemas o protocolos de vacunación en salud preventiva y reaparecen enfermedades que ya habían desaparecido en el país, como el sarampión, por ejemplo. La caja luego vuelve a retomarlo y se controla. En el caso de educación, pues la educación también se ve afectada porque el presupuesto que se destina a educación no alcanza, hay una infraestructura deteriorada, creo que todos y todas hemos visto colegios y escuelas en muy malas condiciones y se amplía también para este periodo enormemente la brecha entre lo público y lo privado, donde el sistema privado en algunas ocasiones ofrece mayor cantidad de servicios y una mayor oferta curricular incluso que las escuelas y colegios públicos. La movilidad social, pues se ve también afectada debido a que, bueno, la movilidad social ascendente implica una serie de oportunidades que le permitan a una persona que nace en una condición de pobreza, por ejemplo, acceder a esas oportunidades y eventualmente poder adquirir un mejor nivel de vida. Esas oportunidades se ven reducidas, así que también la movilidad social se ve afectada. En cuanto a pobreza extrema, se detecta un aumento y también se empieza a hablar de la feminización de la pobreza. Después de 1992 hay un aumento incluso en los divorcios y la pobreza empieza a tornarse cada vez, eh, digamos, como con más rostro de mujer, debido a que muchas de estas mujeres deben hacer frente, ellas solas como jefas de hogar, a su familia y entonces si esta mujer está en condición de pobreza y no hay oportunidades para una mejora condición, para mejorar su condición económica, pues entonces ella va a heredar a sus descendientes pues esta misma condición de pobreza y se va a replicar el ciclo. Y en cuanto al acceso de vivienda, el gobierno, principalmente el último gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, estableció algunos protocolos y programas para digamos, llenar un poco este vacío, pero también se muestra insuficiente, no siguen apareciendo y ampliándose zonas marginales, precarios, tugurios en las áreas más pobladas del país y también en otras áreas periféricas del país. Y más bien el tema de la vivienda se ha visto muy politizado. eh, de alguna forma se ha utilizado también como una forma de captar votos y eso es un tema también muy delicado. Pero bueno, vemos que de forma general la, la estructura eh, productiva a nivel social, educación, salud, se vio ampliamente afectado. Así que podemos dividir esto en dos partes. La primera parte que es definido como estado gestor y que ustedes vieron en la segunda unidad y esta última sección que es el estado neoliberal desde 1980 al 2021. No quiere decir que el estado gestor no tuviera problemas o cosas que mejorar, pero a una forma general para compararlo, pues dentro del estado gestor hay una ampliación em, de la institucionalidad nacional. El Estado gestor presenta una ampliación institucional de bueno, valga la redundancia, instituciones para la atención del combate contra la pobreza, pero también otras que van a generar el apoyo a pequeños y medianos empresarios, etcétera. En el Estado gestor se fortalece la clase media, ahí se puede hablar de una aparición fortalecida de la clase media que se mantiene hasta hoy. Eh,
digamos que la brecha entre ricos y pobres se hace un poco más difusa ahí técnicamente porque aparece una clase social que tiene acceso a ciertos servicios que le permiten una calidad de vida más estable, es lo que denominamos clase media. Aparecen instituciones como el IMAS, que son instituciones reconocidas como instituciones eh, de lucha contra la pobreza. Hay unos importantes reducidos o bajos niveles de desempleo. Hay ampliación de servicios educativos porque aparecen más escuelas, más colegios, colegios agropecuarios, colegios técnicos, aparece el INA y también algunas universidades aparecen en este periodo de 1950 al 80, como la UNED, por ejemplo. Y también está la universalización de los servicios de salud, que eso es un tema muy importante, puesto que le permite al Estado afianzar su proyecto de Estado y al mismo tiempo mejorar un poco el acceso a servicios de salud. Sin embargo, con todo esto de la crisis de 1980 y asumir los cambios que implican los PAES, que dejan al país bastante endeudado, por un lado, y también con una serie de políticas que debe cumplir, pues lleva a que este periodo que se denomina Estado neoliberal haya una reducción del Estado. Quiere decir que las empresas del Estado, algunas son cerradas, otras son vendidas, pero el Estado se debe reducir. Hay una amenaza constante a la estructura de la clase media como tal, ¿verdad? Hay una amenaza importante a esas condiciones de vida alcanzadas entre el 50 y el 80. Hay un aumento significativo de la pobreza. Costa Rica ronda alrededor del 26% de la población en pobreza y el 17,2% en pobreza extrema. Altos niveles de desempleo, reducción del presupuesto para educación, problemas de infraestructura y servicios de salud, por ejemplo, con las largas filas que hay eh, para la atención de salud en la caja. eh, la infraestructura un poco reducida que tienen algunos EBAIS en el país, por ejemplo. Y también hay una sensación de aumento de la corrupción. No quiere decir que el país estuviera exento de corrupción entre 1950 y el 80, pero sí hay una sensación de aparente aumento de la corrupción o un aumento general de la corrupción entre 1980 y la actualidad. Creo que todos vemos eso a diario. Entonces, es un tema que nos llega, digamos, de forma muy cercana. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Costa Rica? Pasamos de estar relativamente bien y después de la crisis el país se endeuda enormemente, todo lo que conocíamos empieza a deteriorarse y el pueblo, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona la sociedad? Bueno, aparece el solidarismo, perdón, el sindicalismo como una forma de proteger los derechos de los y las trabajadoras. Aparece el solidarismo como una manera de permitirle o de llevarle mejores condiciones laborales y sociales, principalmente la clase trabajadora a través de las asociaciones solidaristas, eh, de la mano del licenciado Martén. Aparecen manifestaciones por una vida digna. En muchos lugares empiezan, y es muy importante también, algunos liderados por mujeres, empiezan a tomar fuerza esas manifestaciones importantes por el derecho a vivienda digna, que es un derecho humano, ¿verdad? También aparecen manifestaciones por el derecho del acceso eficiente a los servicios de electricidad y no un aumento desproporcionado. Y también se reconocen movimientos agrarios. Entonces, para todo este periodo hay una serie de seguidillas y fuertes manifestaciones sociales, intensa convulsión, mucha efervescencia social, eh, que de alguna forma demuestran el descontento del pueblo. Entonces, eh, perdón, haciendo un breve resumen, pues Costa Rica, debido a la crisis internacional del petróleo, debe asumir una serie de responsabilidades económicas que nos dejan muy endeudados y eso también va a ir deteriorando poco a poco el sistema educativo, el de salud, la estructura productiva cambia, ¿verdad? Seguimos siendo dependientes de mercados extranjeros. Así que de alguna forma los ochentas o la crisis de los ochentas fue un impacto profundo para Centroamérica y Costa Rica
que todavía hoy estamos pagando y asumiendo esas importantes consecuencias. La crisis de los 80, o se conoce también a la población que lo vivió, se le conoce como la población, la generación perdida. Mucha gente tuvo que abandonar estudios, mucha gente perdió su casa, mucha gente quedó en el desempleo, vio cómo su estabilidad familiar, económica, y emocional se deterioraban a raíz de todos los procesos nuevos y el impacto de la crisis de 1980. Bueno, esta sería la pequeña presentación para sociales. Cualquier duda que tengan, pues ahí está mi número. Con muchísimo gusto yo les puedo atender. Eh, Espero que tengan una muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo la hora en la que ven este video. Y ha sido un gusto.